En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Y harás la paz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos directamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, bienvenidos nuevamente. Estamos para prepararnos para este domingo, 23º domingo de el tiempo ordinario. Vamos a hablar de las lecturas. Junto con estas reflexiones reciben también el video de la virtud de la semana, que es la prudencia. Y ya para la próxima semana vamos a hablar de la justicia. Ya estamos después de las virtudes teologales en las virtudes, am, ahí se me fue el nombre, cardinales, las virtudes cardenales de nuestra fe. Muy, muy buenas, muy bonitas todas las reflexiones que vamos a tener. Empezamos con la palabra de Dios. Las lecturas para este fin de semana vienen del libro de la sabiduría, capítulo 9, versículos del 13 al 18. El salmo es el Salmo 89. En inglés y en español tiene una numeración diferente. Filemón, Filemón, la carta a Filemón solo tiene un capítulo, entonces versículos 9 al 10, 12 al 17. Y tenemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 53. Perdón, al 33. Empecemos con el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría es un libro dentro de los escritos sapienciales, ¿verdad? Atribuidos a Salomón, al rey Salomón, el rey sabio, al que Dios le dice, pídeme lo que quieras, Salomón, y yo te lo daré. Salomón era apenas un niño y él en esa oración que hace a Dios le dice, dame un corazón sabio para saber discernir y poder gobernar entre el bien y el mal y poder gobernar a este pueblo tan vasto que me has dado. Ese libro de la sabiduría fue escrito y atribuido a Salomón, pero seguramente fue escrito más tarde, entre el año 200 al año 100 antes de Cristo, muy cercano a la vida de nuestro Señor Jesucristo mismo. En lo que leemos este fin de semana, el autor sagrado subraya que es difícil alcanzar la sabiduría, aún en relación a las preocupaciones materiales. No digamos en relación a las verdades de la fe, a las verdades sobrenaturales, trascendentes. Sin la ayuda de Dios no podemos alcanzar la sabiduría. Nos desesperaríamos por no poder llegar a la verdadera luz, a la realidad de las cosas, a entender este mundo. De hecho, una de las definiciones del don de la sabiduría que el Espíritu Santo nos da es ver las cosas como las ve Dios, ¿verdad? Entenderlas como Dios las entiende, que es su creador mismo. Dios nos hace posible la sabiduría para nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios, Señor y dador de vida, es el que nos da el don de la sabiduría. Recordemos de los 7 dones que hablamos tradicionalmente que nos da el Espíritu Santo. El primero es la sabiduría. La sabiduría es el don del Espíritu de Dios. Podemos recordar los grandes personajes bíblicos que Dios le dio gran sabiduría. José, los sueños de José, la interpretación de esos sueños en el libro del Génesis, podemos leerlos, capítulo 41. Daniel, el gran Daniel, el profeta, con esa capacidad de interpretar los sueños y de profetizar lo que vendría en adelante, más tarde. Daniel capítulo 5, ahí podemos leer mucho sobre esto. Salomón, como ya lo mencioné, y por supuesto lo que dice el libro del profeta Isaías sobre quién va a ser el Mesías y los dones que va a tener, cómo el Espíritu Santo lo va a ungir y tendrá y será llenado de los dones del Espíritu Santo. En Isaías 11 podemos leer esta información. El Salmo 89.
Tú eres, Señor, nuestro refugio. Este salmo es una meditación sobre la fragilidad humana. Hay una frase aquí hermosa que dice, enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Otra traducción podría ser, enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sabios. Tendremos sabiduría para discernir cómo elegir entre el bien y el mal, en qué bueno es malo, en lo que no, cómo gobernar, cómo llevar adelante y vivir nuestra vida. El Salmo observa la incapacidad humana de poder y reconoce que lo único y las únicas cosas que duran son aquellas concedidas por Dios, son aquellas que Dios nos da. Y nosotros las conocemos, las recibimos en nuestra iglesia, su palabra misma, los sacramentos, los dones del Espíritu Santo, la capacidad de penetrar los misterios de Dios. Eso solo viene cuando Dios nos da esa gracia, como dirá San Pablo en una de sus cartas, aludiendo al libro de la sabiduría. De hecho, dirá, ¿quién conoce los pensamientos de Dios? ¿A quién se los ha revelado? ¿No? Eh, Solo llegan al hombre gracias a la sabiduría que Dios le puede dar. La carta a Filemón es una carta muy interesante porque se trata de San Pablo que está regresando a un esclavo llamado Onésimo, cuyo nombre significa útil, y Onésimo era esclavo de Filemón, que era un cristiano. Onésimo se escapa y llega con San Pablo mientras está en prisión, seguramente en Roma, y ahí Onésimo se pone al servicio de Pablo, y Pablo, hay tres palabras que me gustan sobre lo que pasó con Onésimo. Pablo conoció a Onésimo, lo convirtió, lo evangelizó. Su nombre significa útil. Fue útil para San Pablo, era útil para Filemón, pero era su esclavo. Y en aquel tiempo ser esclavo no necesariamente era ser lo mismo que ser esclavo como lo conocimos en la historia de nuestros pueblos durante la conquista, donde se oprimía y se golpeaba, se maltrataba a los esclavos. Era más como un sirviente que estaba en casa, servía a la familia. Onésimo conoce a Pablo mientras Pablo está en prisión. Pablo lo evangeliza, lo convierte a la fe y lo prepara en el discipulado mientras él estaba en cadenas, en prisión por el evangelio. Cuando Onésimo fue finalmente liberado, Pablo lo envía con una carta de regreso a su amo Filemón, pidiéndole que lo libre y le permita regresar con Pablo para asistirlo en su ministerio. Esta carta es un testimonio importante de la creencia cristiana en la igualdad y la dignidad de el ser humano, ¿verdad? La dignidad humana de todas las personas, a pesar de las estructuras sociales que pueden denigrar esa dignidad. Hoy pensamos, todavía existe la esclavitud en nuestros días, todavía existe la trata de personas, es decir, el esclavizar personas llevándolos a trabajar en prostitución, por ejemplo, y el aborto, ¿verdad? No reconocer la dignidad del niño en el vientre. San Lucas, nuestro Señor nos dice que el camino de la salvación requiere que abracemos la muerte y renunciemos a nuestra familia y riqueza material para poder seguirlo si esto nos impide seguirlo. Este no es el camino que nosotros pensaríamos o idearíamos para seguir a Cristo. Es un camino que nos exige desprendernos de todo aquello que nos puede detener de servir al Señor y incluso nuestra propia familia. Sabemos en nuestra vida que con el tiempo, al inicio de la fe cristiana, muchas familias fueron divididas por esto, porque unos decidieron seguir a Cristo y otros no. Entonces, las familias judías, por ejemplo, que se desunieron porque unos siguieron a Cristo y otros no lo siguieron. Y ahí se produce una ruptura. Incluso hoy, muchas veces, aún en familias católicas cristianas, vemos este evento donde alguno de los hijos decide seguir a Cristo y los papás no quieren, no lo dejan ir, se resisten, no lo apoyan. Pensemos en nuestras propias familias hoy. Esa es una buena oportunidad cuando su hijo o su hija venga y le diga, mamá, papá, me siento llamado a servir a Jesús, a seguir a nuestro Señor en el sacerdocio,
quiero irme al seminario, quiero pensar o discernir mi vocación, apoyémoslo en vez de detenerlo. Digámosle, aquí estamos, te ayudamos, piénsalo bien, oramos por ti, buscamos los recursos para ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros niños a discernir y a descubrir el llamado que Cristo tiene para ellos. Pero para nosotros también, ser discípulos de Jesús implica dedicarnos completamente a Él y abandonar todo aquello que nos pueda detener o impedir dedicarnos y dedicar nuestra vida a nuestro Señor. Y eso implica muchas cosas, empezando por nuestros pecados, por supuesto, pero también ataduras y apegos a nuestras cosas, a nuestros trabajos a veces, a nuestras familias. Dios no está compitiendo con nadie, ¿verdad? Dios no compite con nadie, es que yo tengo que escoger entre Dios y mi familia. No, pero cuando hay una escala de valores, cuando yo tengo que elegir a quién debo servir ante todo y primero, a quién le debo mi amor ante todo, es Dios. Después todo lo demás cae en su lugar apropiado. Vamos a prepararnos este fin de semana, renovar nuestro sí al Señor, a ser discípulos de Él, a ser formados, dirigidos, guiados por nuestro Señor, por su palabra, por sus mandamientos, por su iglesia. Unos anuncios para este fin de semana y esta semana. La virtud de la próxima semana será la justicia y tenemos los párrafos y las oraciones en el flock note de lunes. Y en este fin de semana y en la próxima semana empieza todas las clases de catolicismo para primera comunión, la confirmación, el catecismo para niños y jóvenes y también la orden de iniciación para cristianos adultos, OCIA. Eso empieza también este miércoles a las 6. Ambos grupos, el grupo de español y el grupo de inglés. Y un recuerdo que la misa en Parma será a las 11:30, empezando este domingo. 11:30 en Parma, empezando este domingo. Muchas gracias y tenga un bendecido fin de semana. Adiós.